Tu nombre alabaré y a tu encuentro yo saldré. Para llevar mi cruz te seguiré, no renunciaré. Mis ojos mirarán a la morada celestial, mientras mis pies siguen tus huellas en la tierra acá. Mi corazón guiado en ti será y te adorará. Un peregrino soy mientras voy bajo el sol. El cielo es mi última estación. Como extranjero aquí, buscando voy así, en Cristo la ciudad del porvenir. Un peregrino soy mientras voy bajo el sol. El cielo es mi última estación. Como extranjero aquí, buscando voy así, en Cristo la ciudad del porvenir. Yo espero la ciudad del porvenir. Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Están? Algunos un poquito afónicos, he saludado, se quedaron hasta tarde, hasta la municipalidad vino a decir, muchachos, dejen de gritar un poco. Pero creo que pasaron una linda tarde, un lindo fogón con buen tiempo, así que eso la verdad nos pone muy contentos. Y mientras Fran me acomoda el atril para poder apoyar algunas cositas, ¿les parece que abramos nuestras Biblias en el versículo lema? Vamos a leerlo nuevamente, Hebreos capítulo número 13, versículo 14 al 15. ¿Lo tienen? Hebreos 13, versículo 14 al 15. Yo lo tengo acá. Si alguno tiene un alambre, agarramos el atril y lo ajustamos un poco para que no se caiga. Alguno tiene alguna soldadora, le ponemos 2 puntitos y queda. ¿Estás seguro? Se me va a venir abajo y yo me voy a caer todo. Bueno, dice así, Hebreos, capítulo número 13. ¿Lo quieren leer ustedes? ¿Alguien que tenga voz fuerte como la de Agus cuando gritó cuál era el versículo? Que me lea esos 2 versículos, lema de la conferencia. ¿Qué dicen? Mientras yo pruebo que no se caiga el atril. Vamos, ¿qué dice? Muchas gracias, Miguel. Siempre mi suegro me hace la segunda. Cuando nadie habla, cuando nadie sale, ahí pone el pecho a las balas. Bueno, vamos a nuevamente considerar como pasaje principal el versículo que tenemos como lema, que nos habla el autor de Hebreos acerca del peregrinaje, de la necesidad de poner nuestra mirada en el cielo, porque tenemos una ciudad celestial que nos espera. Y como vimos en estas reuniones últimamente, eso debe tener un impacto sobre nosotros, sobre nuestra manera de vivir. Ayer estuvimos escuchando que era sobre nuestra manera de hablar, sobre las palabras que salen de nuestra boca. Y hoy vamos a considerar un tema que se titula Los pies en la tierra. ¿Por qué? Porque mientras estamos enfocados en el cielo, tenemos que vivir en esta tierra. Tenemos muchas cosas por delante. ¿Les puedo contar qué es lo que me pasó ayer? Y es verdad. A veces exagero un poquito las cosas, pero cuando terminé ayer de la participación y me bajé, estaba saludando a algunas personas que no veía hace mucho tiempo por allá, y vino una hermana, me dio un abrazo, es verdad, y me saludó y me dijo, Seba, estoy llena de gozo, Dios es grande, fuerte, poderoso, gracias. Y le digo, la verdad me pone contento de que te haya servido el mensaje, pero ¿cómo fue que te ayudó? Y ella me dijo, hace semanas que no puedo dormir y desde que vos empezaste a predicar me quedé dormida. Y me lo dijeron.
ahora no está, porque si no le iría a pasar al frente para que diga que sí, es verdad, Seba. Me desperté cuando terminaste, dijo. Pero no, fue una persona de mucha confianza, que la verdad que fue agradecido por los comentarios que me hizo, pero espero que hoy no se duerman y que me puedan seguir en lo que vamos a considerar en este ratito que nos queda por delante, que serán unos minutos nada más. Leímos el versículo lema que dice, porque no tenemos ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que eso tiene que impactar en nuestra vida. La gran mayoría, el martes, tenemos que normalizar nuestras actividades, se termina la conferencia y estamos con los pies en la tierra. Y tenemos que vivir de tal manera que no nos desenfoquemos. Y hay un versículo, en realidad hay un pasaje en el cual pensé y el Señor me transportó hace unos años para atrás, que está en Jeremías. Y cuando lo leí, fui impactado por lo que acababa de leer. Y quiero que lo leamos juntos, a ver si vos pensás lo mismo. Dice Jeremías, capítulo número 29, versículo 4 en adelante. ¿Me alcanzás, Bati, el aparatito mágico para pasar las diapositivas? Porque todavía el aplauso que habíamos practicado no funciona. Jeremías, capítulo número 29, del versículo número 4 en adelante. Gracias, Bauti. Soltero, ¿no, Bauti? Sí. Versículo número 4 en adelante, dice así. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Ya estamos situados, ¿no? Dice así. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, el versículo 4, y el 5 dice, edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no disminuyáis. Versículo 7, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no se engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñás, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová, porque así dijo Jehová. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hasta acá vamos a leer. La primera vez que lo leí, les decía, me fui sorprendido porque notaron lo mismo que noté, que era lo que Dios le estaba pidiendo al pueblo de Israel. Ellos habían sido transportados a Babilonia. Y Dios les pide que se establezcan en Babilonia, que trabajen, que edifiquen una casa, que tengan hijos, que se multipliquen. Y pensaba, pero ¿qué les estás pidiendo? Tenemos toda la Biblia desde ahí hacia atrás. Dios constantemente le estaba pidiendo al pueblo de Israel que haga ¿qué? Que no se junte con las naciones idólatras. Que no copie sus formas de adoración, sus costumbres, que las elimine. Y tanto insistir, tanto pedirles que tengan cuidado, de repente les pide todo lo contrario. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Dios les pida que se establezcan en Babilonia, que tengan hijos, que oren por Nabucodonosor? Nabucodonosor era... conocemos sus antecedentes, su historia, todo lo que hizo, y le estaba pidiendo que oren por... Entonces, ¿cómo puede ser que Dios le pida eso? Y Dios les envía a su pueblo una carta por medio de Jeremías y le dice, miren, no importa el lugar donde ustedes están ahí por disciplina, por su desobediencia. Sin embargo, aún estando ahí, ustedes
siguen siendo representantes míos en la tierra y yo sigo siendo su Dios. Entonces tenemos que preguntarnos una pregunta. ¿Cómo hacemos para vivir en Babilonia sin desenfocarnos? ¿Cómo hacemos para vivir en nuestra ciudad natal sin desenfocarnos? Es algo con lo cual nos podemos sentir identificados. Vivimos en una especie de Babilonia moderna. ¿Y cómo hacemos para pensar en el cielo, no desenfocarnos y poder vivir siendo representantes de Dios en la tierra? Y de eso se trata un poquito lo que vamos a hablar. Y lo primero que vamos a considerar son las características del establecimiento. Es decir, vamos a ver cuáles son las características del lugar donde estamos viviendo. Si tienen la posibilidad de viajar, reservar algún hotel, alguna cabaña, alguna casita, es cada vez más común consultar aplicaciones o sitios web que te dan una descripción del lugar. ¿Lo hacen o no tanto? Entrás en Trivago, entrás en Despegar, entrás en Booking, en las que quieras, y más o menos ves las fotos, ves la cantidad de estrellas que tiene, las recomendaciones, y ves los comentarios. Entonces más o menos uno sabe qué esperar del lugar en el cual va a estar de paso. Busqué por curiosidad cuáles son aquellos comentarios más comunes o habituales o curiosos que la gente hace sobre los lugares. ¿Saben cuáles son los más comunes? Uno de los que leí es que la gente dice no haber visto ningún tipo de fantasmas en el lugar. El otro, a continuación, es que la gente dice que ha visto un fantasma en el hotel, pero que eran amigables. Otros destacan que no hay tostadora en el hotel, que era horrible la experiencia sin una tostadora. Pero son comentarios reales, ¿eh? Otro decía que se quejaba porque había muchas mujeres en el bar. Y otro decía que no había suficientes mujeres en el bar. Otro comentario hablaba acerca de que había demasiados ejercicios de cardio en el gimnasio. Otros que había un cargo extra por niños, que no te ibas a cruzar con ningún tipo de niño molesto que pueda estar impidiendo tus vacaciones de relax. Y así hay un montón de comentarios. La Biblia nos da las características del lugar donde estamos viviendo, donde estamos de paso, donde estamos hospedados. Y es muy acertada cuando nos da descripciones y nos comenta qué es lo que tenemos que esperar de nuestro lugar. ¿Me acompañan a considerar 3 cositas súper rápidas en las características del lugar donde vivimos? ¿Y saben qué? Son las mismas de siempre. Puedes decir, nosotros vivimos en una sociedad súper moderna. El hombre ha evolucionado y hemos desarrollado enormemente muchas áreas en la vida de la humanidad. Tecnológicamente, en la medicina, en un montón. Pero la condición del hombre y el corazón del hombre sigue siendo el mismo. Por eso cuando vemos características del lugar, nos vamos a dar cuenta que si nosotros vamos muy atrás, son las mismas que nos encontramos hoy. Por ejemplo, Génesis 13:13 nos cuenta la historia de Lot. Y nos dice que esa sociedad se caracterizaba por ser una sociedad inmoral. ¿Se acuerdan el nombre de la ciudad donde vivía Lot? Sodoma. Sodoma y Gomorra se caracterizan especialmente porque eran ciudades donde había inmoralidad sexual. Y Génesis 13:13 dice que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y si seguimos leyendo, nos da un ejemplo. ¿Qué había pasado? Lot estaba viviendo en Sodoma y Gomorra. Dios iba a destruir esa ciudad porque los hombres eran pecadores en extremo. Abraham intercede por Lot y Dios ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Destruye todo y se muere Lot? ¿Cómo intercede? Manda ángeles para que advierta a Lot y huyan de Sodoma antes de que se pudra todo. ¿Qué pasó? Llegaron los ángeles, cuerpo perfecto, excelente postura, entraron a hablar con Lot y su familia, y todos los hombres de Sodoma, de la ciudad, desde el más chico hasta el más grande, todos los hombres se acercaron a la casa de Lot
y le pedían que saquen a esos hombres para conocerlos. Y cuando la Biblia habla de que lo querían conocer, no le querían pedir su contacto de WhatsApp o su perfil de Instagram, sino que está implícito una inmoralidad sexual. Y es impactante porque ahí nos indica el grado de inmoralidad que había en ese lugar, en esa sociedad. Y vos podés decir, es tremendo, pero no está tan lejos de nuestra experiencia del día a día, ¿o sí? No es muy lejos de lo que nosotros podemos escuchar de lo que sucede en nuestra ciudad, en nuestro país o en el mundo. Vivimos en una sociedad que es inmoral, que tiene por propósito principal la búsqueda del placer. Eso se llama hedonismo. Ante varias alternativas, buscamos aquella que nos da más placer. Vivimos en una sociedad que es hedonista, que te dicen disfrutar el día de hoy porque no vas a saber qué es lo que va a pasar mañana. Carpe diem y todas las frases en latín que quieras escuchar. La Biblia nos dice que honremos a Dios con nuestra vida porque la eternidad es larga. El hedonista te dice disfrutar el día de hoy porque la vida es corta. Como cristianos tenemos que tener un enfoque diferente. Y vivimos en una sociedad inmoral. Estaba leyendo hace poquito la cantidad de sitios web destinados a la pornografía. Creo que lo tengo guardado. Pero me sorprendió saber que el 30% de los sitios web están destinados a la pornografía. Es una banda, es un montón. Son más de 30 millones de sitios web destinados a la pornografía. Nunca en la historia de la humanidad estuvo tan al alcance nuestro, a un clic de distancia, en cualquier momento, en cualquier lugar, tener contenido explícitamente sexual a nuestra disposición. Estadísticas que me llamaron un montón la atención. Cada segundo que se gasta en pornografía, si lo pasamos a plata, estamos hablando de algo de 3.000 euros por segundo que se invierte en pornografía. 2.500 millones de emails por segundo se trata de pornografía. El 35% de las descargas en Internet se trata de contenido para adultos, pornografía. El 25% de las búsquedas en Google, es un montón. 1 de 4 se trata de contenido pornográfico. Y hay un montón. El 35% de los usuarios en Internet, eso me llamó un montón la atención y va a ser el último que voy a decir. El 35% de los usuarios de Internet se encontró con material pornográfico sin pedirlo, sin buscarlo, sin hacer clic. O sea que de repente vos estabas en Instagram, estabas en cualquier sitio web y te aparece de repente sitio, de alguna manera, ¿no?, con contenido sexual explícito. Es un montón, porque vivimos también en una sociedad que es inmoral, inmoralmente sexual. Pero en segundo lugar, vivimos en una sociedad que es individual, que buscamos nuestra propia satisfacción y no la de los demás. Nuevamente viajamos un poquito hacia atrás y vamos a Jueces. Y Jueces, hay una frase que se repite mucho que nos habla acerca de las características del pueblo de Israel en ese tiempo. ¿Se acuerdan cuál era? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Dice, en todos los días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Dios no estaba presente en las conversaciones de nadie. Dios no estaba presente en esa sociedad. Cada uno hacía lo que le parecía. Y también nos podemos sentir identificados con eso, porque vivimos en una sociedad que es egoísta. ¿Saben en qué me doy cuenta? Y ustedes también seguramente se han dado cuenta. Es que cada vez más las parejas o matrimonios, si llegan a casarse, piensan seriamente en tener hijos porque los hijos se convierten en un estorbo para poder disfrutar de la vida a pleno. Cuando llegan los hijos, la vida se destruye. Dije en voz alta. La vida pasa a un segundo plano porque la prioridad pasa a ser los chicos. Entonces, como personas que no queremos perder privilegios ni derechos, no queremos dejar de comprarnos la ropa que nos gusta, no queremos dejar de viajar si tenemos una posibilidad a un lugar del mundo, y los pequeños chiquitos se convierten en un estorbo para nuestra vida, entonces nos encontramos con matrimonios o parejas que deciden voluntariamente, no estoy seguro de que la maternidad o la paternidad sea para mí.
y la tasa de natalidad está en picada. Eso es un indicativo de que somos egoístas, de que vivimos en una sociedad individual que busca nuestra propia satisfacción y no la de los demás. Y algo muy interesante estratégicamente es que la sociedad está utilizando todos los medios de entretenimiento posibles para desenfocarnos y que pensemos en nosotros y que no nos hagamos estas preguntas que verdaderamente importan, especialmente las que tienen que ver con Dios. No sé si les pasa la cantidad de horas que pasamos utilizando el celular o YouTube o las redes sociales, pero es muchísimo. Nuestro cerebro se está acostumbrando a estar constantemente estimulados, que si estamos un ratito sin chequear WhatsApp o sin tener acceso a contenido en Internet, nos empezamos a sentir ansiosos. ¿Podemos venir a la conferencia y nos olvidamos la Biblia? Bueno, la puedes tener, compartís con tu compañero que te acompañó. Te venís acá y te olvidaste la campera, un abrigo, bueno, más o menos zafás, pero si te olvidas el celular, te puede agarrar un paro cardíaco, porque estamos teniendo una dependencia enorme con nuestros dispositivos, y es por la cantidad de entretenimiento al cual estamos expuestos. Llegamos a casa, prendemos el tele, prendemos la notebook si la tenemos, ponemos música, ponemos algún canal de YouTube que nos guste en el televisor. Mientras tanto, por el celular estamos respondiendo a WhatsApp y nuestra mente está en constante entretenimiento y no descansa. ¿Por qué? Porque si tenemos un segundo para pensar, hay preguntas muy importantes que tenemos que darle respuesta y no queremos dar respuesta a esas cuestiones importantes, porque nos vamos a tener que ver con Dios cara a cara. Entonces la sociedad está llevando a que vivamos una vida individual y una vida inmoral. Pero en tercer lugar, vivimos en una sociedad que es insistente, porque esto lo repite una y otra vez. Génesis 39 nos habla acerca de la historia de José y nos habla acerca de esa insistencia que él sufrió de parte de la esposa de Potifar, porque cada día lo presionaba para que se acueste con ella. La sociedad en la que vivimos constantemente, todos los días, nos presiona para que caigamos, para que nos desenfoquemos, para que no pensemos en el cielo y para que vivamos la vida desenfrenada que todo el mundo quiere vivir. Y eso pasa en todas las áreas de nuestra vida. Nos presionan por todas nuestras aplicaciones o dispositivos que tenemos a nuestro alrededor. Hasta de manera implícita lo hacen. Yo estoy seguro de que uno de los elementos más importantes que utilizan para la inmoralidad sexual y para presionarnos, para que naturalicemos eso que sucede, ¿saben qué es? Es la música. Si ustedes ahora agarran sus celulares, tienen Spotify en su celular y ponen en las búsquedas Top 50 Argentina, ponen. Porque si ponen Top 50 global, los primeros, recreo, bueno, terminamos. Si ponen el Top 50 global, ¿saben de quiénes son las primeras 15 canciones? De Bad Bunny. No hace falta que pongamos play para escuchar algunas de las canciones de Bad Bunny, que tiene muchas novias y ya conocemos sus canciones. Pero si ponen Top 50 global, Bauti, ¿tenés abierto Spotify en la compu? Fíjate si encontrás el Top 50 Argentina y poné la primera canción. ¿Tenemos audio, Pablito, para poner la primera canción? Sí, me da ok. Fíjate si sale. No vamos a escuchar todas las primeras 10 canciones porque se nos tocaría el timbre otra vez. Pero escuchemos algunas para tener una idea. ¿Cómo se llama esa? Un poquito más bajo. No, tan bajo no. Debe escucharlo. Un poquito más fuerte. Ponelo, Bauti. Un cuarteto. Bueno, está ahí. Ya no sirve. ¿De qué está hablando? Ese es el tema más escuchado en Argentina hoy. No lo conocía, la verdad. No sabía que el cuarteto todavía se sigue escuchando. Pero lo que está hablando es acerca de que se está preparando para salir y que hay una morocha que le gusta, que tiene ganas, pero que al otro amigo le gusta una rubia que tiene más ganas que la morocha. Y se trata todo de una salida de noche con intenciones, obviamente, sexuales.
Las próximas canciones, decime el título, ¿lo tenés ahí a mano como para verlo, Bauti? Yo creo que lo habías puesto acá. La tercera canción. Hay un par que no quise poner porque eran demasiado explícitamente sexual, especialmente una de Emilia. Y digo, no puede ser, era demasiado, pero bueno, Milo J y Bizarrap, estas últimas canciones, se hizo el poético y no tiró tanto a contenido explícito. Pero después poneme por última vez esa, ¿una foto se llama? Poner un toque. Por favor no bailen, no se paren a bailar como recién amagaron algunos. Listo, pausa. Ya está. Constantemente la música nos está hablando de que naturalicemos la sexualidad. Y si vos estás escuchando Spotify, te parece publicidad de un montón de artistas con ropa prácticamente desnudas, sin esperarlo. Vivimos en una sociedad que nos presiona cada día para que naturalicemos este tipo de música, este tipo de canciones y este tipo de lenguaje inmoralmente sexual y pervertido. ¿Está lloviendo? Traigan tortas fritas, por favor. Seguimos. No se me desenfoquen, por favor. En primer lugar, vimos que las características del establecimiento en el cual vivimos es una Babilonia moderna y hablamos de una sociedad que era ¿cuánto? Inmoral. En segundo lugar, individual. Y en tercer y último lugar, era re fácil, la tienen acá. Porque está cada día insistiéndonos por la música, por el contenido al cual accedemos, todo el tiempo nos está diciendo, consumí esto, que todo el mundo lo hace, vos también hacelo. Pero quiero que veamos, en segundo lugar, no solo las características del lugar, sino las claves para vivir en una sociedad con esas características. Claves para establecernos y no desenfocarnos. Y vamos a tomar 3 ejemplos de personajes que nos van a ayudar porque ellos vivieron la misma que nosotros y nos dan ejemplo. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la convicción de Otoniel. Jueces 3 y 7 en adelante, la Biblia nos habla acerca de Otoniel. ¿Lo conocen a Otoniel? No es la primera vez que lo menciona en Jueces 3. ¿Pero qué saben de Otoniel? Fue un juez. Liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de ese momento. ¿Pero qué pasó con él anteriormente? ¿De dónde viene? ¿Es familiar de quién? De Caleb, extraordinario. Es familiar de Caleb, era el sobrino, ¿no? Bueno, hay algún parentesco, yerno me dice, muy bien, de Caleb. Porque anteriormente lo vemos que Caleb, ¿quién era? A ver, por ahí vamos a hablar de un personaje que no conocemos. ¿Quién es Caleb? ¿Quién fue? Uno de los, muy bien, de los 12 espías que envió Moisés para reconocer la tierra prometida. 10 dijeron, muchachos, erramos mal, nos van a matar, volvamos para atrás. Y 2, Josué y Caleb, dijeron, confiemos en Dios, que es pan comido, los vamos a derrotar. Caleb confiaba en Dios, puso su fe en Dios, y vemos que su sobrino, su yerno, Otoniel, creció a su lado. Eran familia. Entonces, Otoniel creció al lado de Caleb y Caleb le transmitió esa confianza en Dios, le transmitió convicciones a Otoniel. ¿Por qué? Porque las convicciones de fe para confiar en Dios cuando hay una prueba, para entregar nuestra vida a Dios, ¿saben dónde se forman? Se forman en la casa, se forman en nuestro hogar. Otoniel formó sus convicciones junto con su familia, junto con Caleb. Las convicciones no las vas a formar en una conferencia, no las vas a formar en la iglesia, no las vas a formar en el colegio. Las convicciones se forman en el hogar cuando vos estás a solas con Dios, cuando tenés una familia y decidís juntar a todos tus hijos, a tu familia y decir, vamos a abrir la Biblia y vamos a ver cuál es el consejo de la palabra de Dios que tenemos para hoy. Las convicciones se forman en la intimidad de nuestro hogar, en lo secreto, en nuestra relación con Dios día a día. Y Otoniel formó sus convicciones en ese lugar. Y vemos que Dios lo utilizó para liberar al pueblo de Israel porque tenía convicciones que había formado en su hogar.
Pero la segunda clave, aparte de tener convicciones firmes formadas en el hogar, es el coraje que tuvo Ahod. Ahod fue, creo que durante 2 años, Oliver, que tiene 7 años, es mi hijo más grande, me pedía esta historia todas las noches para dormirse. Especialmente le gustaba la parte en la que Ahod, como era zurdo, se guardaba una daga en la mano izquierda y se acercaba al rey gordo Eglón, porque Eglón significa becerro gordo o redondo. A ver, hagamos contexto. Como no leímos Jueces 3, está hablando que Israel había sido cautivo o esclavizado por el rey Eglón. Entonces Dios, luego de que el pueblo de Israel clamara, envía a Ahod para que los libere. Ahod piensa un plan, dice: voy a entrar a la corte del rey, le voy a decir que tengo un secreto para contarle, me voy a guardar una daga de 30 centímetros en la mano izquierda y cuando esté cerca le voy a clavar la daga. Y es lo que hizo, le clavó la daga en medio de la panza y como era tan gordo, la daga quedó clavada y nadie se dio cuenta de qué es lo que había pasado, porque aparte estaban a solas. Oli me pedía todas las noches: papá, contame, ¿qué pasó con Ahod? Sí, se le salieron las entrañas. Bueno, y ahora me piden el multiverso Marvel y todo eso. Fue creciendo, fue cambiando. Pero a Camilo ya le voy a empezar a contar esas historias. Y nos ejemplifica la necesidad que tenemos de ser valientes. En la sociedad en la que vivimos tenemos que ser valientes. Tenemos que pelear por la verdad. Tenemos que confrontar, no pelear, no discutir, sino que confrontar con la verdad de la palabra de Dios. Ahod fue valiente para confrontar a un enemigo muy superior a él. Nosotros tenemos que ser valientes, chicos, para poder confrontar al enemigo que tenemos de manera cotidiana, para marcar la diferencia, pelear por la verdad. ¿Qué pasa cuando te preguntan acerca del aborto tus amigos del colegio o de la universidad o tus familiares? O como mujer te preguntan: ¿qué opinas acerca del rol de la mujer en la sociedad, del patriarcado? ¿Y qué respondes? ¿Te quedas callada? Decís: sí, tenés razón, y pasa que nadie se dé cuenta que sos cristiana y que la Biblia tiene principios fuertes? ¿Qué pasa cuando te contás en un grupo de WhatsApp de compañeros en el colegio, en la uni, y te empiezan a pasar contenido inmoral? ¿Qué decís? ¿Te reís? Sí, y ya está, lo dejás pasar como que nadie se entere? O decís: che, mirá, a mí soy cristiano, lo ves como una oportunidad para hablarle de Cristo, le decís: este contenido no está bueno, por esto, por lo otro. ¿Cómo hacemos? ¿Somos valientes? O cuando llega el momento de la verdad y tenemos que decir: che, yo soy cristiano, la Biblia dice esto, nos callamos la boca. Para vivir una sociedad que es inmoral, que es individual y que es insistente, que cada día nos está presionando para que cedamos, tenemos que formar convicciones en nuestra casa, a solas con Dios. Pero en lo segundo, tenemos que ser valientes. Y cuando está la oportunidad, no callarnos la boca y decirlo. Pero en tercer lugar, Shamgar nos habla acerca de la creatividad que debemos tener en esta sociedad para poder servir a Dios. Y de la posibilidad que tenemos para que así tal cual somos, entregar nuestra vida a Dios para honrarle con lo que tenemos. Hay un solo versículo en la Biblia que habla acerca de Shamgar, o por lo menos en Jueces, capítulo 3, versículo 31. ¿Qué dice Jueces 3, 31? ¿Alguien lo quiere leer? Porque no leímos ningún versículo referente a este punto. Jueces 3, 31. ¿Qué dice? Extraordinario, gracias Franco. Está hablando ese versículo de que Shamgar eliminó a 600 enemigos con una guijada de bueyes. ¿Saben lo que es? Frankie lo leyó en una versión diferente. Una guijada de bueyes, muchos se imaginan que era una quijada de un buey, unos huesos. No es una quijada, es una guijada que era una vara larga con un aguijón, con una punta en el final que se utilizaba para aguijonear los animales y que puedan avanzar. Con eso, con lo que tenía en su mano, con ese elemento tan simple que él lo utilizaba de manera cotidiana, Dios lo utilizó para liberar a su pueblo. Y eso nos enseña a nosotros la posibilidad que tenemos de entregarle a Dios lo que tenemos para que Él lo utilice para su gloria.
Así como Dios utilizó la onda de David, la aguja de Dorcas, los panes y los peces de un jovencito que se fue de picnic y terminó alimentando un montón de personas, así como Dios utilizó el aceite de la viuda, la vara de Moisés, Dios quiere utilizar nuestra vida así como estamos. No tenemos que ser súper profesionales para que Dios nos utilice. No tenemos que ser máster en teología para predicar. Dios nos quiere utilizar así tal cual somos. ¿Vieron el partido de los Pumas ayer? Hay un tackle que a 10 minutos del final que le hace un defensor argentino a uno de Gales que estaba por anotar un try y nos quedaba fuera. Después mírenlo. Pero el mejor equipo de toda la historia del rugby, ¿quiénes son? Los All Blacks, la selección de rugby de Nueva Zelanda. Estadísticamente es la selección de un deporte que tiene el porcentaje de victorias más alto en el mundo y en la historia. Si agarramos a la selección de Brasil del 74, agarrás el de Holanda de no sé de cuántos, si agarrás la selección de quien sea, nadie llega ni siquiera a arrimarse a la cantidad de porcentajes de victorias que tiene la selección de rugby de Nueva Zelanda. Son los mejores. Hay un preparador técnico de las inferiores de los All Blacks que se llama, a ver si lo tengo acá anotado, se llama Guy, no me acuerdo el nombre, que le enseña y le aconseja a Fitzpatrick, que fue uno de los mejores All Blacks de la historia, y le dice, mirá, no importa si sos rápido, si sos lento, si sos más fuerte, si sos más débil que los demás. Lo que importa es que vos entrenes y entregues todo lo que tengas, que te esfuerces y que te sacrifiques y entregues al equipo todo lo que vos puedas entregar. De la misma manera, Dios nos habla a nosotros y nos dice, mira, no importa si vos no sos el mejor, no sos el más carismático, si no tenés el mejor peinado, si no tenés las mejores características que quieras tener, no importa si te falta, si te sobra, porque la obra no la haces vos, la hago yo por medio de vos. Lo único que necesito es tu disposición. Lo único que necesitamos es entregar nuestra vida para que Él la pueda utilizar. Por eso, en primer lugar, para vivir en una sociedad que era inmoral, individual, se las puse con I, era re fácil, inmoral, individual, insistente, claves para vivir en esa sociedad, la primera que vimos era, se dijeron algunos, ¿por qué no anoté? La convicción, una genia, la convicción de Otoniel. Lo segundo era el coraje de Aod. Y segundo, la creatividad, que quiere decir, mirá, no importa que no tengas lo mejor, entrega a Dios lo que tengas, que vas a ver que con eso vas a poder servir a Dios. Pero en último lugar, Davis era, lo encontré. Bueno, volvemos. En tercer lugar, hablamos acerca de conductas ejemplares. Tenemos ejemplos para tomar que nos van a ayudar a nosotros a tomar decisiones de manera cotidiana para vivir en esa sociedad en la cual estamos. Jeremías 29, 4-14 nos hablaba del pueblo de Israel viviendo en una Babilonia moderna. ¿Cómo vivir en ella sin desenfocarnos? Miren, ejemplos. El primer ejemplo que tenemos es el de Lot. Porque Lot, en una sociedad inmoral, decidió, ¿qué cosa? Convivir con el pecado. Génesis 19:1 nos habla acerca de su decisión de convivir. Miren, lo voy a leer y acompáñenme en la lectura también. Génesis 19:1 nos indica la decisión que tomó Lot y cómo vivía. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma y a la caída de la tarde, y Lot, ¿saben dónde estaba? Estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. ¿Dónde estaba Lot? Sentado en la puerta de la ciudad. ¿Sabes quiénes se sentaban en la puerta de la ciudad? Los más importantes, los gobernadores, los más importantes de la sociedad. Lot era uno más de ellos. Decidió convivir en una sociedad inmoral.
Pero la Biblia nos enseña que pasan cosas cuando nosotros tomamos esa decisión. El versículo 8 de este capítulo dice: he aquí, ahora yo tengo 2 hijas. ¿Recuerdan cuando les conté al principio lo que había pasado, que vinieron toda la muchachada de Sodoma para conocer a los ángeles? En esa situación que le estaban a punto de arrancar la puerta para sacar a los ángeles, ¿saben lo que dice Lot? No me podéis creer. He aquí, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Se las voy a dar, os sacaré afuera y haced con ellas como bien les parezca. Solamente que a estos 2 varones no hagáis nada, pues esos vinieron a la sombra de mi tejado. Es de loco pensar que Lot tenía como mejor opción darle a sus hijas en vez de darle a los ángeles. Porque cuando nosotros decidimos convivir con el pecado, nuestra mente se empieza a cauterizar, nuestra conciencia se cauteriza, nuestro corazón se endurece y empezamos a tomar decisiones que no agradan a Dios. Es de loco pensar que al principio vos decís: no, yo lo tengo bajo control, no pasa nada, escucho un poquito de Spotify. Y poco a poco vas conviviendo en esa sociedad hasta que tu corazón se endurece y llegás a ese punto de entregar cosas que no tenés que entregarle al mundo. Y vivimos en una sociedad conviviendo con el pecado. Cuando eso sucede, nuestro corazón se endurece. Y hay un versículo tremendo en 2 de Pedro 2:8. 2 de Pedro 2:8, vamos a leerlo también, porque nos habla de Lot. ¿Qué era lo que pasaba con él? 2 de Pedro, ¿lo tienen? Vayan a buscarlo, no me vean a mí solo buscando el pasaje que vamos a leer. Y acá adelante no va a aparecer. 2 de Pedro 2:8 dice: el 7 dice que libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos de los inicuos de ellos. Lot era cristiano, la Biblia dice que era justo. No es que se entregó al pecado, lo perdimos, ya está. Él vivía y convivía con el pecado, su corazón se endureció y vivía angustiado por la condición en la cual le tocaba vivir. Y no hay peor condición que un cristiano que está viviendo enfriado y lejos de Dios. Porque esa persona sabe que lo que está haciendo y su forma de vida está mal, está equivocado y está sufriendo. Porque cuando convivimos con el pecado, se endurece nuestro corazón y afligimos nuestra vida. Ese es el primer ejemplo. ¿Vamos a elegir convivir con el pecado como lo hizo Lot? ¿Hay alguna otra opción? Sí. Sansón eligió ceder al pecado. La situación era muy similar. Sansón era un mujeriego. Veía a cualquier persona, no le importaba la edad, no le importa la condición, Sansón encaraba. Encontraba una ramera: papá, mamá, me das, quiero estar con la ramera. Bueno. Vio a Dalila, bueno. Vio a otra mujer, bueno. Sansón, en vez de enfocarse en el plan que Dios tenía para él, decidió ceder a esas pasiones juveniles que habla la Biblia, a esos deseos carnales que tenía. Decidió ceder y aflojó. ¿Recuerdan la historia en la cual él está con Dalila? Estaba acostado y empezaron una especie de jueguito, porque Sansón le gustaba jugar con el pecado, porque pensaba que lo tenía bajo control. Dice: a mí no me va a pasar, a mí, a Sansón. Y empezó una especie de jueguito y Dalila le decía: che, Sansón, ¿cómo vas a perder tu fuerza? Y si me haces unas trenzas, no sabes, quedo como un fideo, no va a pasar nada. Entonces Dalila lo hacía dormir, le hacía unas trenzas, lo engañaba, y Sansón, cuando venían los filisteos, dice: sí, era mentira, te la creíste, y eliminaba a todos. Y así, cada día, Dalila insistía: Sansón, decime cómo perdés tu fuerza. Y Sansón inventaba historias y decía: mira, haceme esto, clavame una estaca al suelo, o con unas cuerdas. Y Sansón le gustaba jugar con el pecado, pensaba que lo tenía bajo control. Le gustaba jugar con mujeres inconversas, con muchachos inconversos, le gustaba jugar con el pecado. Pero llegó un momento en que su corazón fue afligido de tal manera por la insistencia que él cedió. Porque su corazón fue afligido a mortal angustia de tanta presión que recibía todos los días, que un momento no dio más
y le dijo, mirá, voy a perder mi fuerza así. Uno a veces no lo puede creer, ¿cómo Sansón vas a decirlo? Y cedió por la presión de cada día. Y cedió al pecado. Y cuando cedemos al pecado, no solo que se endurece nuestro corazón, sino que entregamos nuestro corazón. Le entregamos nuestro corazón. Y cuando eso pasa, aplazamos el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. Dios tenía un propósito enorme para Sansón antes de que naciera. Y lo arruinó por completo porque se dejó llevar por lo que quería, por lo que sentía. Porque se desenfocó, porque cedió. Y cuando cedes, tu corazón lo entregás por la presión de todos los días. Y cuando lo entregás, el propósito de Dios queda aplazado. ¿Terminó cumpliendo Dios el propósito en su vida? Sí, pero no de la manera tal vez original o que Dios tenía planeado para él. Dios igualmente lo cumplió. Y en último lugar, y para terminar, de todo lo que hemos visto hoy, es el tercer ejemplo en estas conductas ejemplares, y es la de José. Sansón decidió ceder. Lot decidió convivir. Y José eligió salir corriendo en una sociedad inmoral, individual e insistente. ¿Vieron que pasó lo mismo con José? Le insistía cada día para que se pueda acostar con la esposa de su amo, Potifar, y en esa circunstancia él tuvo la convicción que se formó en su hogar y la valentía y el coraje para salir corriendo sin importarle las consecuencias, porque lo que él quería por sobre todas las cosas era agradar a Dios. Él quería obedecer a Jehová. Yo no puedo hacer esto, ¿cómo voy a pecar contra mi Dios? Pero él tenía para tomar esa decisión primero que formar convicciones, primero ser valiente, y recién ahí vamos a tener la posibilidad de salir corriendo y huir de las pasiones juveniles. Y cuando podemos correr, cuando huimos, entonces el plan de Dios se cumple en nuestra vida. Entregamos nuestra voluntad a Él y el propósito de Dios no se anula, como pasó en el caso de Sansón. Y vamos a tener la aprobación de parte de Dios. No vamos a sentir aflicción por convivir, no se va a anular el plan de Dios por ceder, vamos a tener la aprobación, el buen siervo y fiel que vamos a sentir y a obtener de parte de Dios cuando lo veamos. Que fuimos valientes porque tuvimos convicciones, viviendo en una sociedad inmoral, individual e insistente. Por eso, mis queridos amigos, hermanos, nos llevamos este desafío para nuestro hogar, para nuestra casa, para poder practicarlo, para que una vez que nos levantemos, tengamos cada día convicción, hábito y plan de entregar nuestra vida a Dios y de formar convicciones firmes que nos ayuden a vivir en una sociedad que no quiere saber nada con Dios, pero que nosotros, como el pueblo de Israel, somos representantes de Dios en la tierra y debemos honrarle con nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Yo espero la ciudad del porvenir.